¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Marcelo? ¿Cómo estás? Hola. Muchas Bien. gracias por la invitación. ¿Por qué vamos al Fondo Monetario? Bueno, porque es la mejor alternativa para todos los argentinos, Marcelo. La realidad es que si uno piensa en lo que incluso ustedes han venido diciendo últimamente, lo que se escucha de lo que se escuchaba de los analistas últimamente, ¿qué era? Bueno, ¿qué pasa con Argentina en el nuevo contexto de tasas internacionales? ¿No? ¿Va Argentina a seguir teniendo financiamiento? ¿Y a qué tasas? Bueno, estamos dando una respuesta, una certeza a esas dos cosas. Vamos a seguir teniendo financiamiento, ahora asegurado hasta el fin del mandato del presidente Macri, y a las tasas más bajas. Entonces, claramente lo estamos haciendo porque es lo mejor para todos los argentinos. Los que somos más veteranos tenemos malos recuerdos del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué ahora puede ser distinto? Y algunos te dirían los que no son tan veteranos también. Sí. Pero, mira, yo creo que uno tiene que hacerse cargo de su propia historia, ¿no? Entiendo que alguna gente pueda tener esa memoria del fondo en la cabeza, pero la realidad es que a los argentinos tenemos que decir y decirnos la verdad también. Nos ha ido mal en las últimas décadas por culpa propia, ¿no? Eso, por un lado, sería importante reconocerlo. Después, siempre hemos estado en el fondo, o sea, no es que nos hemos ido. Ahora simplemente estamos pidiendo un crédito preventivamente. ¿Por qué? Bueno, porque en el trabajo que nosotros hacemos, particularmente en finanzas, nosotros tenemos que tomar las decisiones con el diario del viernes, ¿sí? Después, los analistas nos aplaudirán o nos atacarán con el diario del lunes. Pero nosotros las decisiones las tenemos que tomar con el diario del viernes. Entonces, hoy hay una incertidumbre de lo que puede pasar en los mercados a futuro. Probablemente no pase nada, pero la incertidumbre está. ¿Qué estamos haciendo? Removiendo esa incertidumbre. O sea, dando tranquilidad y certeza. ¿A quién? A la gente, a los empresarios, a los inversores. Estamos en una economía que claramente todo el mundo le reconoce al presidente Macri que está yendo por el camino correcto, que crece hace 7 trimestres consecutivos, que está creciendo la inversión a 2 dígitos y que va a tener financiamiento de vuelta por el resto de su mandato y a las tasas de vuelta más bajas de nuestra historia. Entonces, simplemente tratando de dar certeza. Ahora, ministro, ¿qué tipo de crédito? Pues se anunció un crédito, digamos, que se iba a negociar un crédito. ¿Qué crédito va a tener Argentina, digamos? ¿Qué acuerdo, qué tipo de acuerdo se negocia ya? Bueno, en principio estamos yendo por este acuerdo que se denomina Stand-by, que es un acuerdo flexible y que es un acuerdo que además permite un monto, digamos, muy interesante. Se mide en términos de cuántas veces la cuota. Entonces es, digamos, el nivel de préstamo que más nos permitiría maximizar la cantidad de plata que le podemos pedir al fondo. Así que me parece que, como digo, es la mejor opción hoy. Y de vuelta, en definitiva, es un reaseguro, ¿sí?, para un eventual dislocamiento de los mercados internacionales. ¿Implica que la Argentina se compromete con el fondo a cumplir ciertas pautas fiscales, ciertos ajustes, ciertas medidas que el fondo ya venía cuestionando? Venida de la presidenta del fondo, de Lagarde, aquí Argentina, hace escasamente unos 2 meses. Ella, por el contrario, casi se fue en loas con con el programa económico argentino. Entonces, desde ese punto de vista, sería raro imaginar un cambio, digamos, abrupto, cuando en realidad ella misma no ha hecho otra cosa que decirlo bien que Macri hoy es una figura mundial que ha cosechado las mejores relaciones con los principales líderes del mundo, con Trudeau, Macron, Trump, Xi Jinping, Abe, todos. Ellos son la gran parte del Fondo Monetario y bueno, sería lógico, por supuesto, también un apoyo a las políticas que estamos haciendo, que ellos mismos siempre nos han reconocido en todos los viajes que son las políticas correctas.
Ministro Caputo, hoy en la conferencia de prensa, el jefe de gabinete habló, yo por lo menos le conté 5 veces, dijo la palabra gradualismo. Sí. ¿El Fondo Monetario apoya el gradualismo? Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. De vuelta, incluso la presidenta cuando vino casi que le llamó la atención que lo llamáramos de esa manera. O sea, estaba muy complacida con los avances que se habían hecho en la economía. Así que, como digo, yo creo que estamos en una muy buena posición y también es importante decir que estamos pidiendo este crédito también desde una posición muy sólida. Y eso también te da de alguna manera una buena base, un buen poder de negociación, porque tenemos 55.000 millones de reservas en el Banco Central, como dije, estamos creciendo, inversión a 2 dígitos, entonces claramente estamos en una posición negociadora también buena, y para el fondo, digamos, eso también cuenta. Ahora, pero Luis, si estamos en una posición tan buena, ¿por qué vamos al fondo? Porque se supone ir al fondo es, en términos futbolísticos, porque está muy mal y tenés que ir a recurrir a algo para que te salve el descenso. Mira, esa es la percepción que tenemos todos, ¿no? Sí, es lo mismo que te decía antes. ¿Por qué estamos yendo? Porque es lo que tenemos que hacer de vuelta, porque nosotros tenemos el diario del viernes. Entonces, es verdad, nosotros anticipamos este movimiento, ¿sí? Tomamos en los primeros 2 meses del año el 75% de nuestro financiamiento. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, por las mismas razones, porque sabíamos que esto podía pasar. Hoy muchos aplauden esto, ¿no? Dicen qué bien que se anticiparon. Ahora, ¿qué hubiera pasado si las tasas hubieran bajado 50 puntos básicos? Algunos hubieran dicho, ¿se apuraron? Y no, nosotros tomamos la decisión correcta, porque la decisión se toma en ese momento, lo que creemos es lo mejor. Entonces, este escenario podía pasar. Bueno, pasó. Entonces, de vuelta, fue la decisión correcta más allá del resultado. Así se envían las cosas en finanzas. Entonces digo, ahora estamos haciendo lo mismo. Algunos dicen, bueno, pues si ya tenían el 80% prefinanciado, ¿para qué ir al fondo? Bueno, por esta misma razón, porque no tenemos la bola de cristal. ¿Qué va a pasar en los mercados en los próximos 6 meses, 1 año? No sabemos, probablemente nada. Y si no pasa nada, bárbaro, seguirá el crédito para el sector privado, para la gente, todo bárbaro. Pero nosotros haciendo esto es una medida preventiva, que no es muy común hacer en Argentina, ¿no? En Argentina en general se reacciona. Y en general cuando uno reacciona a veces llega tarde. Entonces nosotros no queremos llegar tarde, queremos anticiparnos. Entonces decimos, bueno, probablemente no va a pasar nada, pero si pasa algo, nosotros ya tenemos esto. Entonces, hoy está asegurado de vuelta lo que es el financiamiento de este gradualismo hasta el fin del mandato del presidente Macri. Ministro, históricamente, a ver, Marcelo, si me equivoco me va a corregir, pero digo, cuando hablamos de Fondo Monetario hablamos de ajuste, históricamente en la Argentina, ajuste de jubilaciones, sueldo y obra pública. Digamos, jubilaciones, llegó una ley el año pasado, los sueldos se están aumentando al 15%. ¿Se va a recortar algo de todo esto, la obra pública? Sí, estamos recortando la obra pública como parte de la conferencia que dimos con el ministro Duhovne. Anunció el ministro que íbamos a recortar la obra pública en 30.000 millones de pesos. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que estamos llevando a cabo todo el proceso de licitaciones a través de participación público-privada. Esto va a compensar varias veces ese recorte. Entonces, para nosotros, digamos, era la opción más razonable, dado que sabemos que tenemos una más que compensación por otro lado. ¿La obra pública que está en marcha? No, la obra pública que está en marcha sigue en marcha. Eso, aunque haya negociación con el fondo, eso no se cambia. No. La obra pública que está en marcha se termina, obviamente, sí. Uno de los argumentos del gobierno, digamos, desde ayer, es decir, bueno, esta es la financiación más barata, sí, ¿no? Bueno, depende de la tasa final, porque también puede del 5, depende del crédito que sea, ¿no? Y puede ser parecida a otra financiación, así que no sé si es tan barata, pero tiene un alto costo político ya el Fondo Monetario. Hay encuestas, la primera encuesta dice que el 65% de la gente que votó a Cambiemos no está de acuerdo con una decisión de este tipo.
Bueno, primero, con respecto a la tasa, sí, va a ser buena, va a estar en torno al 4%, lo cual de vuelta es una tasa muy buena. El costo político, yo digo, digamos, por primera vez creo en mucho tiempo, tenemos un presidente que toma decisiones en función de lo que es mejor para los argentinos. Lo que de vuelta no ha sido el caso, no es muy común ver eso en Argentina. En general, la gran parte de las decisiones, aún las económicas que se toman, eran puntualmente basadas en si tenían rédito político, ¿no? Ni hablar de la última administración con el caso de las tarifas, ¿no? Más claro agua. No importa que llevemos al país al borde del abismo, hagámosle creer a la gente que la energía es gratis porque nos da un rédito político. Tenemos hoy un presidente que hace exactamente lo contrario, que hace lo que realmente cree es mejor para todos los argentinos, aún eventualmente de un costo político propio. Yo aplaudo eso. Yo como argentino aplaudo eso. Tener un presidente que prima el beneficio de todos a eventualmente expensa propia, digo, bárbaro. Ese es el tipo de presidente que yo por lo menos quiero. Y ahora, estoy seguro que quieren todos los argentinos. No es el único costo el del acuerdo con el fondo. El otro costo es si tiene que vetar la ley que empezó ya con diputados y va al Senado la ley que modifica el cuadro tarifario. Mira, ese es un punto que en realidad tuvo una relevancia importante en lo que estamos viviendo. Si me preguntás un poco qué es lo que ocasionó este ruido en los mercados, pero en Argentina en particular, bueno, en los mercados fue claramente lo que hablamos antes del tema de la suba de las tasas internacionales. Ahora, puntualmente en Argentina se exacerbó, esto lo digo con total conocimiento de causa, porque como saben yo hablo con todos los inversores, y cayó realmente muy mal la actitud de la oposición. Fue como un golpe o un balde de agua fría, porque ellos la consideraban, si se quiere, la oposición racional, ¿no? Incluso muchos de ellos acompañan en viajes presidenciales al presidente Macri, y algo que estaba muy bien visto entre los inversores era ver justamente el apoyo que había particularmente de este sector de la oposición. Y la verdad les cayó como un balde de agua fría esta propuesta que lo único que hacía era deteriorar las arcas fiscales, digamos, desconocer lo que ya habían firmado en el presupuesto. O sea, una situación que realmente alarmó mucho. Entonces, el presidente, lógicamente, lo primero que dijo y tenía que hacer para calmar a la gente y a los mercados mismos era decir, bueno, esto no tiene ninguna racionalidad, esto no es bueno para Argentina, y como tal voy a hacer uso de mi derecho de veto. Y bien que hace, porque no, más allá de que alguno puede decir que hasta es inconstitucional, escuché también hoy al ¿La fonía somatizó todo esto? La fonía me agarró una angina el sábado y el lunes me quedé sin voz. ¿Por eso no fue con Dujovne o había sí, por eso no fui. No, todo lo contrario. No. Ministro, gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.